Escuela Politécnica del Ejército. Asignatura: Manufactura integrada por computadora SIM. Ingeniería electrónica en automatización y control. Tema: La guía JEDIS. Autor: Darío Jaramillo. Abril 21 del 2013. Los objetivos del presente video son: definir qué es la guía JEDIS, detallar los 10 pasos de la guía JEDIS y finalmente desarrollar macros para evaluar una HMI. La guía JEDIS. Los aspectos que se van a tratar sobre la guía JEDIS en este video son: los antecedentes que nos llevan a estudiar la guía JEDIS, el planteamiento del problema que se presenta, la solución al problema y finalmente la definición como tal de la guía. Como antecedente abordaremos la supervisión de procesos. La supervisión humana de procesos es aquella que realiza el control de procesos en una sala de control industrial y es imprescindible el trabajo cooperativo para la toma de decisiones. Integra diversas disciplinas científicas en función del proceso a controlar y la vigilancia experta de los parámetros críticos del sistema que garantizan un funcionamiento controlado a prueba de incidentes. En sala de control industrial es necesario tener en cuenta el diseño centrado en el usuario u operario final. En base a lo que hemos hablado, plantearemos el problema que se presenta con las interfaces HMI. Vale la pena recalcar que HMI significa interfaz humano-máquina. Una interfaz HMI incorpora varias disciplinas, como el diseño de interfaz persona-máquina y la ingeniería de sistemas. Además, un correcto diseño de la interfaz HMI ayuda a la ergonomía cognitiva. Podemos decir que la ergonomía cognitiva aporta estudios respecto al procesamiento de la información, la toma de decisiones en situaciones de riesgo, la carga mental de la tarea y la ejecución de acciones atendiendo a la presencia del error humano. Además, siempre se debe pensar en la comodidad del operador, debido a que si el operador se siente a gusto al manipular la interfaz HMI, el mismo podrá desenvolverse y responder de mejor manera en su trabajo, llegando incluso a actuar ágilmente en caso de una emergencia. En vista de los diversos puntos que surgen como un problema al momento de diseñar una interfaz HMI, tenemos que ahora plantearnos la solución al mismo. En primer lugar, tenemos que para realizar una interfaz HMI se debe seguir una guía ergonómica, teniendo en claro que la ergonomía es la disciplina tecnológica que trata del diseño de lugares de trabajo, herramientas y tareas que coinciden con las características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las capacidades del operador, es decir, se centra en el usuario de la interfaz HMI. Por lo tanto, la ergonomía busca la optimización de los 3 elementos del sistema: humano, máquina y ambiente. Se debe seguir una metodología pautada para diseñar un HMI, es decir, el diseño de la interfaz HMI debe ser realizado por una serie de pasos consecutivos, a través de los cuales se vayan cumpliendo parámetros ideales para visualizar y operar la interfaz. Finalmente, se debe evaluar la interfaz con indicadores determinados. Estos indicadores nos darán una clara idea de qué tan fácilmente el operador o usuario final del HMI puede trabajar con la misma. Una vez que hemos aclarado cuál es el problema que se presenta al trabajar con HMIs y la solución al mismo, empecemos a definir la guía JEDIS, la cual será la solución adecuada para los problemas planteados en los HMIs. En primer lugar, la guía JEDIS es una guía ergonómica de diseño de interfaz de supervisión. Ofrece un método de diseño especializado en sistemas de control supervisor industrial, basado en niveles, donde se van concretando los diseños de los distintos tipos de pantalla y contenidos. Es especialmente utilizada en sistemas SCADA, es decir, para supervisión, control y adquisición de datos. Podemos detallar que la guía JEDIS se conforma de 2 partes.
La primera son los 10 indicadores. Estos indicadores cubren los aspectos de diseño de la interfaz. La segunda parte de la guía es la evaluación. La evaluación puede ser expresada en forma numérica, cuantitativa o bien en formato cualitativo a modo de cuestionario, de manera que recoja la experiencia de uso del operador o usuario final, que en muchas ocasiones no llega a verbalizarse. Empecemos a abordar los indicadores de la guía JEDIS, los cuales son 10. En primer lugar tenemos la arquitectura, pasamos a la distribución de pantallas, seguimos con la navegación, el uso del color, el uso de fuentes de información textual, el estatus de los equipos y eventos de proceso, la información y valores de proceso, los gráficos de tendencias y tablas, los comandos y entradas de datos y las alarmas. A continuación, detallaremos uno a uno los diferentes elementos de una interfaz HMI. Empecemos por hablar sobre la arquitectura. La definición de la arquitectura nos dice que es la organización jerárquica de las pantallas. Las entradas para poder trabajar en este aspecto vienen de la planta física a la monitorización gráfica y nos brinda como salida, es decir, el resultado, un mapa de relaciones entre pantallas y sus funciones. Como ejemplo de la arquitectura tenemos el siguiente gráfico, en el cual tenemos en primer nivel el nivel de área. Este nivel de área en una interfaz HMI puede ser interpretado como la principal pantalla en la cual elegiremos cómo trabajar con el sistema. A continuación tenemos el nivel 2, en los cuales se tratan de subniveles. Estos subniveles, para seguir con el anterior ejemplo, serían los modos de trabajo del sistema, pudiendo ser por ejemplo manual y automático. Finalmente, dentro de cada subnivel tenemos los equipos por subniveles, que son los equipos o máquinas que estarán ubicados dentro de cada subnivel. Continuamos con la distribución de pantallas. La distribución de pantallas son plantillas de los diferentes tipos de pantallas. Como entradas tenemos el diseño de los procesos físicos y subprocesos, y nos brindará como salida la clasificación de tipos de pantallas y tipos de plantillas. A continuación presentamos un ejemplo. Es importante destacar que se deben ubicar el título de la pantalla, la hora, la fecha y el logotipo de la empresa. Además, se deberá pensar si será utilizado un menú de navegación. También se debe colocar la ubicación de las alarmas del proceso, una ubicación del mímico del área o subárea, la ubicación de funciones genéricas como confirmación de alarmas y en caso de existir elementos como tendencias, por ejemplo tablas, también se las debe colocar. Seguimos con la navegación. La navegación son los modos de navegación entre pantallas, es decir, cómo se cambiará entre pantalla y pantalla de la interfaz HMI. Como entradas para poder realizar este paso tenemos los controles de navegación entre subprocesos y nos ofrecerá como salida una navegación equilibrada en anchura y profundidad, es decir, que no vayamos muy adentro ni vayamos muy afuera, que la navegación sea como tal equilibrada. Dentro de la navegación tenemos que detallar que se deben cuidar menús y submenús, las barras de botones, las barras de iconos y gráficos, los listados desplegables, las teclas de función, entre otros. Ahora abordaremos el uso del color. Como definición del uso de color tenemos que es la asociación de funcionalidades en el ámbito del control de procesos. Como requisitos de entradas tenemos dispositivos de información visual y nos brindará un uso del color adecuado en el contexto en el que se está trabajando. Detallaremos los principales colores que se usan en una interfaz HMI de acuerdo a la guía JEDIS. Para fondos de pantallas tenemos, para áreas y subáreas, un color arena. Para detalles de máquinas, un color verde oscuro. Para menús y tablas, un color gris plata.
Ahora, al trabajar en el estatus de equipos de proceso tenemos para equipo parado un color blanco y para equipo trabajando un color verde. Al trabajar con alarmas tenemos una alarma crítica se representa con el color rojo, una alarma de advertencia se representa con el color amarillo y un mensaje general se representa con el azul claro. Continuamos con el punto 5, el cual es el uso de fuentes e información textual. Como definición, tenemos que es el abanico de fuentes y asociación de funcionalidades que se trabajará en el HMI. Como entradas para poder trabajar en este punto tenemos las fuentes y tamaños legibles por el operario y nos brindará como producto o salida estándares de fuentes, acrónimos y abreviaturas. Pues bien, tenemos que cuidarnos de especificar no más de 3 fuentes en la interfaz, no más de 3 tamaños de texto, la fuente debe ser preferencialmente sans serif, no usar una fuente menor a 8 y no utilizar únicamente mayúsculas. Además de esto debemos considerar no utilizar énfasis en el texto, es decir, subrayado, itálico o sombreado, salvo en casos especiales. El color del texto debe contrastar con el fondo de la pantalla y debe respetar el código de colores previamente definido. Cuando se usa color en el texto, se debe usar en toda la palabra y no solo en ciertos caracteres. Además, se debe alinear el texto en pantalla, etiquetas a la izquierda, números a la derecha. El sexto punto nos propone hablar sobre los estatus de los equipos y eventos del proceso. Como definición tenemos que son símbolos e iconos gráficos para representar el estado de la planta y los cambios de estado. Como entradas tenemos estándares nacionales y o internacionales en el control supervisor y nos brindará un uso de símbolos e iconos reconocibles por el operario experto. En esta fase se debe definir el estándar gráfico de símbolos e iconos que representen el estatus de los diversos equipos de la planta, tales como ventiladores, bombas, bandas, válvulas, filtros, entre otros. Para este fin, es importante recurrir a los estándares locales, nacionales o internacionales, de manera que la simbología sea homogénea y fácil de reconocer y diferenciar por el operador final, es decir, el usuario. El séptimo punto es la información y valores de proceso. Como definición, tenemos la presentación de los datos analógicos o digitales en los gráficos. Para trabajar con esto, las entradas son procesamiento de la información y nos brindará como salida una lista clasificada de las variables de proceso. El propósito de mostrar estos datos al operador es el de informarlo eficazmente para que logre sus objetivos, lo que significa que debemos visualizar el conjunto de datos mínimos que le muestre el estado actual de la planta y además estos datos deben ser desplegados de tal forma que realmente tengan significado con respecto al proceso. Los datos a tomar en cuenta son datos de conducción de un área, datos relativos a seguridad, datos relativos a alarmas que causan paros, datos relativos a alarmas que no causan paros y datos relativos a alarmas de dispositivos. Además, tenemos que considerar los datos estadísticos del área y los datos estadísticos de los equipos en forma individual. El octavo punto de la guía JEDIS es el gráfico de tendencias y tablas. Como definición tenemos que es la presentación y agrupación de valores en gráficos de tendencias, es decir, históricos y tablas. Las entradas para poder trabajar es el procesamiento de la información y nos brindará como salida una lista de agrupaciones de datos en gráficos y tablas en los sinópticos de proceso. Los gráficos de tendencias y las tablas son los principales medios de agrupamiento de las variables para crear esquemas informativos para el usuario. Para crear los grupos de valores que compondrán los diversos gráficos de tendencias, es recomendable partir de los definidos en la etapa anterior y de ahí depurarlos, ya sea uniendo varios grupos o bien creando nuevos. A continuación hablaremos sobre las directrices para gráficos. En un gráfico no debe haber más de 9 variables. Se deben diferenciar datos con colores. Se debe mostrar el mínimo y máximo para cada variable.
se debe utilizar una rejilla para la visualización del operario y se debe permitir al operador cambiar el tamaño de la ventana. Las directrices para trabajar con tablas son: el color del fondo de la tabla debe ser distinto al de la pantalla. Se debe separar las celdas usando un color tenue. Se debe titular claramente la tabla y se deben ordenar filas y columnas por parámetros establecidos de importancia. Si la pantalla tiene demasiado contenido, es preferible dedicarle una ventana exclusiva a la tabla para que se pueda observar de mejor manera. El punto 9 de la guía son los comandos y entradas de datos. Como definición, tenemos que es el modo de entrada de datos a la interfaz. Para trabajar con esto debemos tener como entradas los estándares de diseño de comandos y entrada de datos, y nos brindará como salida la accesibilidad a la manipulación de parámetros y consignas. Tenemos que tomar a consideración los comandos de arranque y paro, la confirmación de alarmas, la selección excluyente de una opción, la selección múltiple no excluyente y la selección simple. Algunas de las directrices para especificar los comandos del operador son que los comandos deben ser claramente visibles para el operador, los comandos deben estar claramente etiquetados, el área de acción sobre el comando debe ser suficientemente grande como para que sea fácilmente operado. Además, los diferentes tipos de comandos deben representarse siempre con los mismos tipos de botones para que el operador los identifique de forma rápida. El décimo y último punto dentro de los 10 pasos de la guía JEDIS son las alarmas. Su definición es que son las características principales de subsistemas de alarmas, es decir, eventos inesperados. Como entradas tenemos que se deben estimar los riesgos en el sistema y nos brindará como resultado un listado de alarmas clasificado por prioridades. La clasificación de las alarmas por su criticidad son alarmas críticas, las cuales amenazan la seguridad de la planta, que puede implicar la detención de la producción. Las advertencias, las cuales se pueden convertir potencialmente en situaciones críticas después de un tiempo, si el evento que originó la advertencia continúa empeorando el estado del equipo. Se puede considerar también una advertencia cuando se presenta una situación que afecta negativamente a la conducción óptima de la planta. Y un mensaje. El mensaje es un evento que conviene transmitir al operador, pero no representa una amenaza a la conducción del equipo, a la producción o a la seguridad de la planta como tal. Las directrices para poder trabajar con las alarmas son la congruencia con los estándares de color anteriormente mencionados, evitar los excesos de alarmas y los colores de alarmas van acompañados de elementos gráficos. Los mensajes y las alarmas deben ser congruentes con los... repitiendo. Las directrices para las alarmas son: los mensajes y las alarmas deben ser congruentes con los estándares de color, fuentes, texto, tamaño, espaciamiento y alineamiento previamente definidos. Se debe evitar el exceso de alarmas y mensajes superfluos para el operador. En cambio, para constatar el reconocimiento de estación, el operario debe validar alarmas críticas. El código de colores de alarmas debe contemplarse, son otros elementos como un icono, la visibilidad de un texto, su posición en pantalla o un sonido. Ahora hablaremos sobre cómo se evalúa un HMI que se ha realizado con la guía JEDIS. Las consideraciones sobre la evaluación son que el operador es el que evalúa el HMI o el usuario final. Para evaluar se consideran los 10 indicadores de los cuales hablamos anteriormente. En la evaluación se dividen los indicadores en subindicadores. Se realiza una evaluación por cada indicador y se realiza una evaluación global del HMI. En primer lugar, analicemos cómo se evalúa cada indicador. Cada indicador en primer lugar se descompone en subindicadores. Cada subindicador recibe una puntuación de 1 al 5. Esta puntuación es dada por el usuario al cual se le dio un cuestionario y este usuario, en función de su apreciación, le dará esta puntuación. Se aplica la siguiente fórmula, donde J es el número de subindicadores.
Subint es la calificación del subindicador que fue dada por el operario o usuario. Y el valor se redondea, es decir, si obtenemos un decimal, se aproximará a su inmediato superior o inferior. Este valor estará obviamente entre 1 y 5. La evaluación global. Se considera el valor de cada indicador, es decir, el valor anteriormente calculado en función de cada subindicador. La puntuación va del 1 al 5. Se aplica la siguiente fórmula, donde la evaluación global es la sumatoria desde i igual a 1 hasta 10, debido a que son 10 indicadores de pi por int. I es el número de indicadores. P sub i es el peso del indicador. El peso del indicador nos da una idea de qué indicador es más importante que el otro. Sin embargo, para una evaluación de una persona que no tiene mucha experiencia con interfaces HMI, sobre todo con la guía JEDIS, se recomienda que P sub i para cada indicador tenga el mismo valor, es decir, 1. Evaluación global es el valor de la evaluación, y este valor inicial debe ser de 3 a 4 para que sea considerado aceptable. Sin embargo, siempre se deben tomar en cuenta pasos o directrices para que se pueda alcanzar un valor deseado de 5. A continuación se pasará a mostrar un ejemplo de cómo se trabaja con esta encuesta o evaluación del sistema mediante una hoja en Excel. En primer lugar, al usuario que va a evaluar la interfaz se le deben entregar este documento, los cuales son los elementos a evaluar, la evaluación que el usuario colocará y los comentarios que debe poner. Dentro de los elementos tenemos nuestros 10 indicadores marcados, en este caso con azul: la arquitectura, la distribución, la navegación, el uso del color, hasta llegar a nuestro 10º elemento, el cual son las alarmas. Dentro de cada uno de estos elementos se han definido subindicadores. El usuario al cual se le entregue este cuestionario dará una ponderación a los subindicadores, más no al indicador, razón por la cual la columna que está junto al indicador está vacía. Por ejemplo, podemos detallar que dentro de la distribución tenemos 4 subindicadores como la consistencia, la densidad, la simetría y balance y el flujo de proceso. En este caso, la persona a la cual se le ha dado este cuestionario ha colocado los valores de 2, 3 y 4 respectivamente. Esto es a criterio del usuario final. Nos ha colocado comentarios. Estos comentarios nos servirán en caso de que debamos mejorar el HMI como guía para poder hacerlo. El siguiente paso, una vez que el usuario ha llenado cada uno de los valores de los subindicadores, evaluar cada uno de los valores por indicador y globalmente el sistema. Dentro de esta hoja de evaluación, que ya es para el diseñador de la interfaz, tenemos que se debe, en primer lugar, evaluar cada uno de los indicadores. La evaluación por indicador se da en función de los subindicadores. Como habíamos analizado, la fórmula es sumar cada uno de estos subindicadores y dividir para el número de los mismos. En este caso tenemos, por ejemplo, para la arquitectura un valor de 3.5, para la distribución de 3 y para la navegación de 4.33. Como habíamos mencionado, estos valores se deben redondear a su valor inmediato superior o inmediato inferior, obteniendo los valores de 4, 3 y 4 respectivamente. Esto se hace con los 10 indicadores, como podemos ver, hasta llegar al indicador número 10, que son las alarmas. Y finalmente se debe realizar la valoración global del sistema, teniendo una ponderación igual a 1 para cada uno de los indicadores. Lo único que se hace es hacer básicamente un promedio, llegando a una valoración global del sistema de 3.9. El valor inicial de esta valoración global debe estar entre 3 y 4. Estamos dentro de ese valor, por lo cual nuestra interfaz es aceptable. Sin embargo, siempre se deben tomar en cuenta mejoras para poder llegar al valor deseado, que es nuestro valor de 5. Retomando, podemos concluir que la guía JEDIS nos ayuda a tener HMI normalizados y entendibles para el operador. La guía JEDIS pone especial énfasis en la evaluación de la interfaz, lo cual hará que la misma siempre mejore. Y un valor aceptable del HMI es entre 3 y 4, pero se deben considerar acciones para que el valor se acerque siempre a 5.
Esto ha sido todo en este video, muchas gracias por su amable atención.